Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien. Y estábamos charlando hace un ratito sobre tema cuestionario. Ay, qué tema, ¿no? Para hablar, ustedes dicen, no, cuestionario no. Sí, tenemos que tener casi todos los temas, no cierra el módulo, pero como es muy extenso, es mejor ir rindiendo, ¿no? Por etapas, para que no sea tan extensos los cuestionarios. Entonces habíamos quedado que el día sábado a las 9 de la mañana les voy a dejar habilitado el cuestionario sobre la ley que estuvimos viendo la semana pasada. No es muy extenso el cuestionario. Fuimos a lo específico, ¿sí? A todo aquello que ustedes necesitarían. Es muy amplia, ¿sí? Ustedes, si lo desean, pueden hacer su lectura, por supuesto. Y ayer vieron, si entraron al campus, les dejé también, les agregué una modificación que hubo, ¿sí? De 351/79, ¿sí? De esa resolución 253, que hay que memorizar todos los números, se los dejé, ¿sí? En el campus está, para que lo lean, ¿sí? Son mínimos las modificaciones que se han realizado, ¿sí? Y ahora vamos a ver la ley de riesgos de trabajo. No es tan extensa, como les dije, es más dinámica para estudiarla, para también, bueno, contarles a ustedes, ¿sí? No es demasiado extensa como la anterior, ¿sí? La vamos a analizar, ¿les parece? ¿Sí? Ahora comenzamos. Y así ya después podemos empezar a trabajar accidentes, ¿no? Ya va a ir un poquito más dinámico y yo creo, ¿no? Aunque todos los temas son lindos desde nuestro curso. Yo digo que sí. No sé si a ustedes les agrada. Bueno, acá vamos a hacer una introducción de esta ley que hay que memorizarla, ¿sí? Ahí la van a poder ir viendo. Es la ley, ¿no? De riesgos de trabajo. Si alguien la conoce, seguro que sí. Tiene esta numeración, 24.557, ¿sí? Ese es nuestro medio para estudiar ahora, ¿sí? Tiene, por supuesto, bueno, varios aspectos a analizar. Aquí sí vamos a referirnos a varios organismos que nos van a acompañar, ¿sí? En este caso van a acompañar al trabajador, al empleador, por supuesto, también. Pero, como es necesario, como todo, tiene una serie de objetivos a cumplir, ¿sí? Fíjense, acá los vamos a poder ver, ¿sí? Fíjense, a ver si los pueden ver. Sí, ahí los pueden seguir. Fíjense que los objetivos que se plantean son totalmente necesarios para poder tener el trabajador, por supuesto, una seguridad de acuerdo a la situación en la que se vaya presentando él, ¿sí? Fíjense, primero, ¿cuál sería el primer objetivo que siempre lo hemos planteado en la ley anterior? Que es justamente reducir. Pero ¿qué vamos a buscar nosotros reducir? ¿Sí? Fíjense, era tal vez todos aquellos siniestros que podían ocurrir, pero que lo hemos mencionado que muchas veces era porque el personal no hacía uso correcto de todos los elementos necesarios, ¿no? De los EPP, siempre. Pero fíjense, ¿a través de qué? ¿Qué buscamos nosotros? Reducir estos siniestros a través de la prevención. Nosotros, desde nuestro rol y a través de las inducciones o a través de las capacitaciones que ustedes van a brindar, vamos a realizar prevenciones en todo momento, ¿sí? También fundamental y que tan necesario es para los trabajadores reparar todo tipo de accidentes que puedan surgir y que pueda dar pie a las enfermedades profesionales, que las vamos a conocer en unos días más, ¿sí? ¿Cuáles son?
y cómo ellos pueden estar, por supuesto, resguardados, amparados, quiénes, ¿no? ¿Quiénes los van a acompañar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Buscando esa reparación a través de una rehabilitación que van a recibir ellos. Aquí vamos a tener un organismo que nos va a acompañar, ¿no? Que es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ¿sí? Que ella acompaña, bueno, yo diría que en todo momento, y hacen un estudio muy, muy profundo, muy específico de la situación que está viviendo el trabajador, o en este caso el damnificado, ¿sí? Que ahora lo vamos a mencionar de esta manera. ¿Qué buscamos? Algo muy importante, ¿no? Fíjense, promover una recalificación, decimos nosotros, ¿sí? ¿Qué sería? Buscar o dar una posibilidad a aquellas personas, a aquellos trabajadores que sufrieron accidentes, pero que no tienen una discapacidad invalidante totalmente, reubicarlos en otros sectores, tal vez con una actividad más o pasiva, más tranquila, ¿no? Conociendo, por supuesto, cuál es el momento que está transitando, los tratamientos que debe recibir, ¿sí? Y que no sea una incapacidad total en ese caso, y que pueda realizar actividades tranquilas. Esto es muy bueno, ¿no? Lograr una recalificación, que el trabajador se sienta, por supuesto, útil, ¿sí? Que en realidad todos buscamos ese medio y a través de esta ley y de este organismo lo vamos a brindar. Este aspecto, fíjense, que es promover la negociación colectiva. Aquí, ¿a qué se refiere? A todas aquellas medidas que se van a llevar adelante en cuanto a o a los actos, también podemos mencionarles, o a las actividades reparadoras, ¿sí? Que sería otorgarle la posibilidad de una serie de prestaciones que va a recibir el trabajador, ¿sí? Bueno, fíjense que todo vamos rondando en el bienestar del trabajador. Aquí hay un aspecto también, otro objetivo que tiene la ley, es recalificar y recolocar al trabajador, ¿sí? En este caso, teniendo en cuenta que podemos mencionar un trabajo conjunto con este objetivo también, ¿no? Promover la recalificación. En este caso decimos que nos vamos a resguardar y vamos a tener muy, muy en claro a qué se refiere y cuáles serían los artículos que nosotros ahora vamos a estudiar, teniendo en cuenta esta reinserción, ¿sí? Por eso decimos que son, al estudiarlos o al tenerlos presentes, son similares, ¿sí? Teniendo estos objetivos, nosotros vamos a poder estudiar bien detallado quiénes son los organismos que nos van a acompañar en este caso, ¿sí? Ahí les voy a mostrar una imagen y van a ver quiénes son, ¿sí? Son 5 organismos que seguro que va a estar presente aquella persona que brinda la posibilidad de una fuente laboral en este caso, ¿sí? Que en la ley anterior vimos todas las obligaciones que ellos tenían, ¿sí? Pero también dijimos las obligaciones que tenían los trabajadores. Vamos a fijarnos acá, fíjense. Nosotros le vamos a decir actores que van a participar y que van a estar involucrados en este sistema, ¿sí? Que es acompañar y proteger al trabajador. ¿Cuáles serían? Los empleadores, los dueños, ¿sí? En esa figura que ellos tienen. Luego figuran las aseguradoras de riesgo de trabajo, que nosotros las vimos, ¿no? En la ley anterior, cuál serían el actuar que ellos tienen. Ahora vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Sí, por supuesto, vamos a conocer a los trabajadores cómo ellos deberían dirigirse hacia estos organismos, teniendo en cuenta, bueno, una serie de actividades previas, ¿sí?
también hay que tener muy en claro la situación en la que él se encuentre o se presente. Tenemos acá los estados provinciales o secretarías de trabajo, ¿sí? Que también es un organismo que todas las provincias tienen y que nosotros debemos dirigirnos cuando tenemos algún problema con nuestro empleo, ¿sí? Es un organismo de amparo, sería. Y a nivel, por supuesto, provincial. Vamos a ir a nivel nacional sobre la superintendencia, ¿no?, de riesgos de trabajo, que es muy conocida y que yo decía que tiene un trabajo fenomenal, ¿sí? Tienen profesionales que hacen un trabajo muy, muy detallado, ¿sí? Y muy comprensivo en cuanto al trato, en tanto las personas que están en la parte administrativa, como así también el personal, ¿no? Que ellos directamente derivan o tienen también profesionales que analizan la situación en la que está el trabajador, ¿sí? Seguro que en todas las provincias las habrán visto y las habrán conocido. Hacen un trabajo en la parte pública, ¿no? Con ANSES, en algún momento tienen un tipo de contacto cuando el personal se está por jubilar, ¿sí? Bueno, allí también podemos, si quieren, mencionar a este organismo a nivel nacional. Vamos a ir estudiando a cada uno de estos actores, ¿les parece? De forma detallada, ¿sí? ¿Qué deberían hacer? Vamos a empezar con aquel que nos interesa a nosotros, ¿sí? Que decimos siempre es proteger al trabajador y, bueno, a los empleadores hacer que ellos cumplan, ¿no?, todos los aspectos y resguarden al trabajador. Fíjense, en cuanto al personal que nos interesa, ¿qué dijimos? Nosotros siempre buscamos la prevención, siempre, ¿no? Lo hablábamos y dijimos en la ley anterior que era justamente reducir, prevenir, ¿no? Que el personal esté sometido a situaciones tal vez peligrosas, que ya las vamos a analizar, ¿sí? Y que pueden en este caso sufrir accidentes, bueno, ¿no? Tal vez graves, que sería lo último, cuando ellos no hacen un uso correcto, cuando las instalaciones no han sido supervisadas o no están totalmente en condiciones, ¿sí? Y que van a dar lugar también a las diferentes enfermedades profesionales, ¿sí? Estas enfermedades va a depender de acuerdo al rol, dijimos, ¿no? Aquellas que pueden estar relacionadas posturales, ¿sí? En la parte administrativa, como así también en aquellas que tienen que ver con la construcción y también puede ser aquellas que están relacionadas con el campo, ¿sí? Y mucho más si queremos mencionar en la parte minera, ¿no? Toda actividad tiene, por supuesto, su enfermedad profesional, que es muy necesario diagnosticarla desde un principio, ¿sí? Y dijimos, si ustedes lo recuerdan, que cuando el trabajador va a ser contratado, es sometido o se le permite una serie de análisis, de estudios muy necesarios para conocer cuál es el ingreso que la persona tiene, ¿no? Los estudios preocupacionales, ¿sí? Y que después nos sirven para el área tal vez de recursos humanos, en este caso si tuviese esa figura, conocer cuál es bueno, yo digo la evolución de aquella enfermedad o tal vez no tenía ningún tipo de enfermedad y de acuerdo al trabajo, por supuesto se fue presentando y luego va a dar lugar algunas veces a incapacidades que sean muy leves o tal vez ya tengan una incapacidad total. Dependerá.
¿sí? En cuanto al empleador, dijimos, él es el responsable, por supuesto, de brindar todas las medidas de seguridad realizando una prevención, lo dijimos, ¿no? También un aspecto que no nos debemos olvidar, que el trabajador debe tener, por supuesto, su medio que, que le va a permitir estar asegurado, ¿sí? Aquí decimos quién es la figura que debe cumplir este trabajo, es el empleador, ¿sí? Aquí muchas veces no se da, ¿sí? Nosotros vamos a bregar que sí los trabajadores tengan, por supuesto, y estén totalmente protegidos a través de las aseguradoras de riesgo de trabajo, ¿sí? Fíjense cuál sería la función que ellas tienen, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a decir que sí, son empresas, por supuesto, que fueron creadas para brindar prestaciones. En algún momento, decimos de dinero, dependerá cuál sea el proceso o la situación que esté viviendo el trabajador, ¿sí? Y lo va a estar asistiendo de manera constante. Dependerá, ¿sí? Dependerá la evolución o el problema que él esté transitando. No se olviden que acá lo vamos a mencionar como trabajadores damnificados, ¿sí? Esa es la palabra correcta como nosotros nos deberíamos referir, ¿sí? Después tenemos un organismo súper importante, ¿sí? Que recién se los mencioné, que es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ¿sí? Ella, como les dije, es un organismo que yo considero que están haciendo un trabajo fenomenal. ¿Cuál sería la función principal? Fíjense por qué. Es un organismo de control que realizan de manera constante y que ellos vigilan en este caso teniendo en cuenta la legislación presente, ¿sí? Es un organismo que a mí me agrada muchísimo. Fíjense de qué se encarga. Lo analizamos y veamos. Es encargada de efectuar investigaciones. Sí, por supuesto que para realizar esas investigaciones siempre se va a solicitar la presencia del trabajador en este organismo por alguna razón, ¿sí? Tal vez sea para revalidar estudios, ¿sí? O tal vez en algún momento puede ser cuando se realizan los famosos sumarios, ¿sí? Tal vez puede ser por un no uso de sus equipamientos, ¿no? Puede ser en este caso tal vez de conducta, pero no es tan, el organismo puede realizarlo, pero es más dirigido a un factor que implique que el trabajador no está cumpliendo con las obligaciones que tal vez ustedes se las han mencionado desde un principio cuando han ingresado a trabajar, ¿sí? Ellos aplican, por supuesto, las sanciones, ¿sí? Que es el organismo especializado. Sí pueden administrar, fíjense, una serie de fondos para poder asistir, en este caso, a los empleadores en algún momento cuando ellos no lo puedan hacer, ¿sí? Por supuesto que en este caso vamos a tener que conocer cuáles serían los formularios, ¿no? No es directamente nos presentamos y nos van a otorgar determinada cantidad de dinero o realizan las investigaciones muy superficiales. No, no es así. Se hace un estudio muy profundo y se tiene, ¿no? una serie de un gabinete, podemos decir, ¿no? Para analizarlos, en este caso, a los trabajadores y conocer realmente la situación. Un organismo también importante que son los ministerios, ¿sí? En este caso, siempre fíjense que
vamos a encontrar después la abreviatura, esta que les estoy eh, observando acá, apuntando, ¿no? Es el Ministerio de Trabajo, de Seguridad Social, ¿sí? En algún momento ya vamos a dejar de utilizar la aclaración y vamos a pasar a mencionarlos así, ¿sí? Recuerden las abreviaturas también porque pueden ser utilizadas tal vez para los exámenes, para los finales, ¿no? O para el uso de ustedes en su trabajo, ¿sí? Nosotros cuando ya se ejerce, nos dirigimos directamente con abreviaturas, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que lentamente las vayan memorizando. ¿De qué se encarga el Ministerio de Trabajo? Bueno, ellos tienen a cargo las políticas, ¿sí?, sociales que en este caso van a estar referidas a este ámbito, ¿no? A proteger, a prevenir todo tipo de riesgo que, bueno, que va a tener todos los trabajadores en ese caso, ¿sí? Trabajan de manera conjunta, fíjense, con la ley de riesgo de trabajo que nosotros hemos conocido, los artículos, ¿sí? Los capítulos que también yo les he contado, ¿sí? ¿Se acuerdan que les hice al final un resumen de cada uno de los artículos que podían ustedes encontrarlos? ¿No? Estaban en la última, creo que era en la última diapositiva, si ustedes podrían recordarlo, ahí van a encontrar los capítulos y los artículos bien, mencionados, ¿sí? Entonces, si ustedes quisieran después repasarlos, pueden hacerlo. Y tenemos, por supuesto, las resoluciones que van a ir modificándose con el tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos esa modificación que yo les dejé en el campus, que es una resolución actualizada, modificada del reglamento, ¿se acuerdan? 351, ¿sí? Barra 79, tuvo una modificación en el 2003, ¿sí? Entonces, las vamos a ir analizando de acuerdo al objeto de estudio, ¿sí? Vamos a ir conociendo aquellas modificaciones que, por supuesto, tienen que ir realizándose. ¿Sí? Eso también no lo dije la semana pasada y ahora se los hago saber. Después tenemos un organismo más. No nos olvidemos de este organismo, que es importante que lo conozcamos, ¿sí? Que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ahí van a poder ver cuál sería la función que ellos tienen, ¿sí? Como digo siempre, protegiendo a las personas que trabajan. ¿Qué harían? Ellas, en este caso, controlan, fíjense, a las aseguradoras, ¿sí? Este trabajo también puede ser realizado de manera conjunta y ellas son las encargadas en algún momento de dictar normas, ¿sí? Y hacer las modificaciones tal vez necesarias, sí, sí se realizan, ¿sí? Recuerden acá, otra vez, las, las siglas, ¿sí? Para que las vamos memorizando, ¿sí? SSN, Superintendencia, en este caso es de seguros, ¿sí? La anterior era de riesgos, ¿sí? Siempre es necesario tener muy presente el trabajo que realiza cada uno de ellas, ¿sí? 5 organismos que tenemos para proteger al trabajador, ¿sí? Y tenemos a nivel nacional, recuerden, la superintendencia y en este caso que también tiene la parte de seguros, ¿sí? Eso también debemos tenerlo presente. ¿Ustedes saben qué es un accidente? ¿Quién se animaría a decirme? A ver, yo seguro que Fanny, ella conoce bastante y hay muchas personas en este grupo que trabajan
y me pueden decir qué accidentes se producen más a menudo, ¿sí? A ver, ¿te animás a contarnos uno, Fanny? A ver, en tu área, ¿no? Que yo sé que es la minería, ¿sí? ¿Te animás a contarnos cuál vos observaste y seguro que tal vez los has vivido en algún momento o no? A ver, Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. contanos. Sí, por lo general los accidentes con maquinarias, porque por lo general siempre andan distraídos y dejan los volquetes arriba o dejan las máquinas con carga. Eso más que nada en el área mía. Sí, sí. No hay, no hay muchos accidentes así Bien. que sean tan peligrosos porque por lo general se trabaja solo eso, máquinas pesadas y de ahí la demás labores, desplazamiento de membrana, por ahí cuando se levanta la membrana pesan muchísimo, y, pero no ha ocurrido tanto con la membrana porque hasta se mide a cuántos kilómetros por hora está el aire, o sea, para poder desplazar a cierto horario. Se controlan muchas cosas, digamos, para poder trabajar bien, en buenas condiciones y para poder justamente prevenir accidentes laborales. Pero sí, con los camiones sí, casi siempre hay problemas, porque se descuidan, dejan Eh, las bateas arriba. ahí está. Sí. Bueno, hay una de las razones, ¿no? Que en este caso eh, es por negligencia algunas veces de los trabajadores, ¿no? Muchas veces Creo que se da. las personas cuando están acostumbradas a repetir tantas horas y tantos días el mismo trabajo, se confía y a veces la confianza no es buena en el trabajo. Por eso hay que irlos rotando de trabajo, digamos, como para que tengan cierto respeto, digamos, por el trabajo del otro y por el mismo trabajo que tiene cada uno, como para que no sea tan monótono y de ser confiado más que nada. Y también tenemos que tener en presente la cantidad de horas, ¿no? Hacer el trabajo continuo, que llega un momento que es agotador. Y no estamos tal vez tan atentos y se produce tal vez un accidente sin quererlo. Ahí, a ver, Tania nos cuenta algo, a ver, que es buenísimo. Cada uno desde cuando hablemos de estos temas, ustedes pueden contarnos, ¿no? Accidentes en el suceso eventual, eh, causado, claro, por supuesto, en este caso es, claro, no es porque el trabajador quiera tener un accidente. No, no porque sabe todo lo que implica, ¿no? No, es totalmente involuntario en este caso, ¿no? Bien, bien. Acá creo que estaba, había un alumno, creo, nos contó y no está. No, no lo veo, no lo veo. Eh, no sé, no me acuerdo el nombre, pero era su apellido, creo que era Narún Marún, ¿no? Que nos contaba de una situación que él había vivido en su ámbito de trabajo, así que él nos podía contar algún ejemplo, ¿no? Creo que era el que salió del teatro de CPP, el chico. Creo que pero creo, no sé si está con nosotros. Bueno, cada uno me imagino que si trabajan actualmente deben conocer, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar en profundidad a los accidentes, en este caso, las causas más comunes, ¿sí? Fíjense, y que la ley nos menciona. Ahí vamos a analizarlos a cada uno y ustedes van a ir teniendo presentes situaciones, en este caso que es justamente para prevenir. Y cuando ustedes hagan las capacitaciones al personal, tienen que tener muy claro, no está de más tal vez ser muy repetitivo o buscar el medio, la estrategia, ¿no? Para enseñarles en algún momento y en otros casos, bueno, para refrescar aquellas situaciones, ¿sí? Fíjense,
Vamos a ver causas de accidentes de trabajo o en el ámbito de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen en este caso? Fíjense, las causas pueden ser varias, ¿sí? Vamos a conocer en este caso una condición totalmente peligrosa. Ahí es donde nosotros debemos tomar conciencia al trabajador, ¿sí? Fíjense qué es aquella causa que es imputable. Ahí con esa palabra ya nomás nosotros nos ponemos en alerta, ¿no? Teniendo en cuenta que no va acá, en este caso, al trabajador en sí, sino aquel medio que él utiliza, ¿sí? Fíjense, son las maquinarias o los equipos que ellos tengan que maniobrar o utilizar en su actividad, ¿sí? Y fíjense que en este caso tienen que ver con todos los ámbitos. Fíjense, puede ser un accidente en el caso que tengamos el área de orden, en el caso de limpieza, puede ser, fíjense acá, ¿no? Porque no tengamos resguardados estas maquinarias como corresponde, tal vez con un rotulado, en el caso que esa máquina no esté en condiciones de su uso, ¿sí? Las herramientas tal vez no están en condiciones, ¿sí? Entonces puede en este caso ser peligrosas o no ser manipuladas o no conocer en el cambio, ¿no?, de funciones, es necesario que ese material sea totalmente retirado, ¿sí?, o rotulado, ¿sí? Miren acá, en este caso es bastante peligroso, en este caso cuando hablamos de explosiones, ¿sí? De incendios que dijimos también, bueno, yo digo para explosión y digo incendio y me imagino, esto no debemos prevenir, es una situación totalmente peligrosa y también tiene que ver con un elemento que vimos y que la ley lo menciona en cuanto a la iluminación. ¿Se acuerdan que dijimos que debería ser la propicia de acuerdo a la actividad? A los sectores, ¿sí? Va a ser la luminaria, ¿no?, correcta para que no produzca ningún tipo de, tal vez, en este caso, de problemas de vista, ¿sí? Bueno, en este caso lo necesitamos. Puede ser defectuosa o tal vez es totalmente excesiva, ¿sí? Tiene que tener, por supuesto, sus parámetros. Aquí decimos, fíjense, un acto inseguro, ¿sí? ¿Cuándo ocurre? En este caso es un error que es producido en este caso por la persona, por el trabajador. Puede ser en este caso consciente o tal vez fue en ese momento de cansancio, puede ser en este caso ¿cuándo? Por eso es necesario que los trabajadores escuchen cada momento, ¿no? Esa maquinaria tal vez no se podía utilizar, ¿sí? Y tenía tal vez un rotulado que no estaba autorizado para ese momento, ¿sí? Y en algún momento se lo puede llegar a utilizar o el rotulado no estaba visible, ¿no? Por eso estas situaciones hay que tener mucha conciencia y mucho respeto. Miren acá, no usar el equipo, ¿no? Todos los protectores en este caso, ¿no? Las gafas, los cascos, todo lo necesario, ¿sí? Levantar pesos que, bueno, son tal vez excesivos o puede ser que los hacemos de manera incorrecta. El trabajador en este caso es el que no ha tomado conciencia, no ha dimensionado lo que podría ocasionar, ¿sí? Fíjense, posiciones inadecuadas en este caso, ¿sí? Más adelante vamos a ver en este caso, cuando veamos las enfermedades profesionales, vamos a conocer y vamos a profundizar más en esta área, ¿sí?
Acá tal vez la ley es muy general, ¿sí? Un factor contribuyente. Bueno, fíjense, en este caso, ¿cuándo sería? Cuando hay alguna razón que puede ocasionar, en este caso, este accidente, ¿sí? Fíjense que es un factor agravante, consciente o no, ¿no? Puede ser. Y que en este caso puede traer un gran problema, ¿sí? Acá hay que tener muy, muy claro esta distinción. Cuando ustedes hagan las capacitaciones que siempre las realizan, tengan muy en claro, ¿sí? Si tienen la posibilidad tal vez de utilizar este Power o traer o solicitarle a algunos de los trabajadores, ¿no? Llevarlos a la zona, ¿no? Para que sean totalmente claros de lo que podría llegar a suceder, ¿sí? Eso es muy, muy oportuno hacerlo. Uno cuando estudia, ¿sí? Eh, se hace este trabajo en planta, que se dice, ¿sí? ¿Quieren decirme algo? A ver, díganme. A ver, yo que por ahí no los puedo leer. A ver, cuéntenme. ¿Alguien dijo algo? O, aquí. O revise. Yo vivo en Neuquén y en el local que trabajo se permitía fumar. Hasta, uy, no, por favor. Mira, bueno, mira, ahí estamos. Negligencia total. ¿Cómo van a permitir fumar dentro de un salón y más teniendo cartones y maderas? Uy, no. No, bueno, acá yo creo que está de más muchas veces eh, decir estas situaciones. Nosotros sabemos, somos conscientes de que no lo podemos hacer, una, porque ponemos también en riesgo la salud de nuestros pares, ¿sí? Ese ambiente no hay oxígeno, ¿sí? Una es esa. Y otra, lo que puede traer aparejado, ¿sí? Bueno, una total falta de respeto, de conciencia, ¿no? De este personal y que se haya permitido, ¿no? Bueno, ¿no? No, no lo podemos hacer, ¿sí? Vamos a ver, fíjense, vamos a introducirnos un poquito más en este caso. Terrible lo que nos contaste, ¿no? Contingencias, ¿no? Que cubre y que nosotros y que las hemos mencionado tal vez de manera muy superficial en la ley de riesgos de trabajo. Fíjense, ¿qué es un accidente? ¿Sí? Si yo les preguntara, ustedes me dirían, y bueno, es una situación donde el trabajador o el ambiente no tenía las condiciones seguras o el trabajador eh, no tomó real dimensión de lo que podría ocasionar. Simplemente es un ejemplo. Fíjense cómo lo menciona la ley. Fíjense, es un hecho súbito, generalmente violento, y por todo lo que trae aparejado, traumático, por todo lo que vamos a tener que pasar, dependiendo el tipo de accidente, que ya vamos a conocer, ¿no? Puede ser aquel que ocurra llegando, ¿no? a su trabajo, aquel que se produce justamente en el momento de su actuar, de su trabajo, los vamos a analizar que se produce dentro del ámbito laboral o por un hecho que traiga aparejado, ¿no? este problema. Que lesiona física, y fíjense que no solo tiene que ver con la parte corporal, sino también la parte psicológica, ¿sí? Acá también hay que ser muy cuidadosos en este caso que estos tipos de accidentes, ¿qué puede producir? Recién lo estuvimos mencionando,
una incapacidad y todo lo que trae aparejado, ¿sí? Aquí, cuando hablamos de la parte psicológica, tenemos que ver y que nosotros en otra área, que es el área de recursos humanos, tomamos muy en claro la parte de motivación del trabajador, ¿sí? Que es fundamental tenerla muy, muy presente, ¿sí? Aquí fíjense que la ley va a mencionar qué son las enfermedades profesionales. Las conozcamos, así ustedes tengan un concepto, ¿sí? Siempre digo, para poder difundirlo, en este caso para poder estudiar, ¿no? Si ustedes no lo conocen, ahora lo van a poder ir entendiendo. ¿Y cuáles serían? Fíjense cómo lo mencionas, enfermedades profesionales. Son originadas ante la presencia de un agente, decimos nosotros, que es el propicio, el que está presente en el ambiente donde la persona va a ejercer su trabajo, que puede producir, por supuesto, una incapacidad, dependerá el grado, ¿sí? Y que generalmente tiene una evolución totalmente lenta, ¿sí? Acá, si queremos profundizar un poquito más de dos ámbitos, veamos el trabajador, ¿no? Lo que tiene que transitar, padecer tal vez, y lo que implica también para la empresa en este caso, ¿sí? Ese personal que sufre un accidente va a tener que ser reemplazado, tal vez si no puede presentarse de manera rápida en su lugar de trabajo. Implica una nueva búsqueda, ¿sí? Aunque en estos casos, cuando hablamos del área de recursos humanos, tenemos un tiempo aproximado de 3 meses, ¿sí? Para esperar y nosotros iniciar esta búsqueda del personal, haciendo una rotación, ¿sí? Eso también es muy, muy implementado, hasta que el área de recursos humanos puede iniciar la búsqueda, el reclutamiento, ¿no? Y las preselecciones y la selección total y la contratación, ¿sí? Por eso decimos que estas enfermedades tienen una evolución totalmente lenta. Aquí hay que tener muy en claro, ¿sí? Y que lo vamos a conocer después cuáles serían las enfermedades en sí, ¿sí? Pero hay un listado de cuáles serían que generalmente tienen que ver, por supuesto, con el área postural, ¿sí? Eh, aquellas que están sometidas a sustancias totalmente tóxicas que la hemos mencionado, ¿sí? Y que después pueden traer, por supuesto, enfermedades que normalmente están relacionadas en este caso con algún tipo de cáncer, ¿sí? Eso también hay que mencionarlo, más que todo en el área de las fábricas se ve muchísimo al personal, ¿sí? Que sufre este tipo de enfermedades. Lo conozco ¿no? por trabajadores que, bueno, que lo están viviendo, ¿no? Actualmente, ¿sí? Bueno, y que en vez de pasar ya su vida, ¿no? Como personal pasivo, jubilado, viviendo una situación tal vez tranquila, ¿no? Están padeciendo este tipo de enfermedades, ¿sí? Fíjense este tipo de accidente, ¿sí? Tiene un término tal vez, no sé si será nuevo, ¿no? Para ustedes. Fíjense cómo se menciona. Intinere, ¿sí? Vayan recordando cada uno de estos conceptos. ¿Cuál es? Fíjense la diferencia. Decíamos recién que podía ser un momento no totalmente violento, siempre van a ser violentos, ¿no? Porque
va en riesgo aquí, bueno, nuestros medios, ¿no?, de trabajo, nuestros miembros, nuestra visual, ¿sí? Entonces, son traumáticos, ¿sí? Y violentos siempre. ¿Qué van a producir? Fíjense en este caso. Cuando hablamos de un accidente intinere, tiene que ver cuando ese accidente se produce entre el domicilio del trabajador y cuando está llegando, ¿sí?, a su lugar, a su ámbito bueno, de trabajo. Siempre y cuando, acá hay que hacer una aclaración, ¿sí? El trabajador no haya, decimos nosotros, interrumpido o alterado, ¿sí?, en ese momento, en ese trayecto, alguna causa que sea ajena a su trabajo normal, ¿sí? Esto también hay que tenerlo muy, muy en claro, ¿sí? ¿Cómo deberíamos nosotros manejarnos en el ámbito del trabajador? Fíjense, él podrá declarar siempre, lo va a hacer, por supuesto, de manera escrita, ¿a quién? Al trabajador, que hay un tiempo específico, ¿sí? Fíjense, pasado este tiempo, bueno, ya puede haber una serie de inconvenientes que se tome este accidente como que el personal lo ha sufrido desde su trayecto, ¿no?, desde su domicilio hasta la fábrica o el ámbito de trabajo. El tiempo estimado son 72 horas, ¿sí? Acá sería propicio que cuando ustedes capaciten lo mencionen, ¿sí? Y miren acá, y que en caso de que el trabajador tenga que ser sometido a estudios, ¿sí? Bueno, también acá hay que mencionarlo y que se debe otorgar, por supuesto, un certificado donde se va a solicitar, en este caso, un tiempito más, que son 3 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el trabajador se realice estudios específicos para conocer y analizar cuáles fueron las causas, ¿sí? O las, en este caso, consecuencias que puede haber traído ese accidente. Y diagnosticar de manera correcta si no se produjo una alteración. Por eso, normalmente se solicita y se extiende el tiempo, ¿sí? Eso también es muy oportuno que tengamos muy en claro cómo es el procedimiento. Hay una situación que tal vez no nos agrade, pero que lo vamos a vivir o ustedes lo van a poder observar. Que sería en este caso cuando hablamos de, de alguna incapacidad o en este caso puede ser cuando es una invalidez, ¿sí? Fíjense, acá, ¿qué es en este caso? ¿Sí? Nosotros vamos a decir que es aquel momento, aquel periodo, ¿sí?, donde el trabajador, bueno, no va a poder realizar su actividad normal, rutinaria, ¿sí?, y que puede tener una incapacidad que es tal vez temporaria dentro de lo óptimo o totalmente permanente en ese caso, ¿sí? Bueno, ahí también hay que analizar esta situación. ¿Qué va a pasar aquí? ¿No? Por supuesto que ese accidente va a producir una enfermedad profesional. Eso está de más a mencionarlo, ¿sí? A ir a una situación que tal vez no es la que nos agrada, es en este caso cuando se produce el fallecimiento, ¿sí? Eso también hay que tenerlo muy, muy presente y que tenemos que estar preparados también ante estas situaciones. ¿Cómo nos vamos a, o cómo se maneja ante el fallecimiento de un trabajador? Acá, fíjense que nosotros vamos a decir
que él está transitando, como en este caso los familiares, ¿sí? Que es el grupo familiar, está transitando una contingencia totalmente social. Aquí se va a ayudar al trabajo familiar. En este caso puede ser con un beneficio económico, ¿sí? Eso siempre lo manejan en este caso el área correspondiente, ¿sí? Una parte que tampoco nos va a agradar mucho, ¿no? Que es el desempleo, ¿sí? Bueno, nosotros de estas áreas tal vez nos tocan, pero tenemos que estar siempre preparados. Cuando se produce un desempleo por una discapacidad, ¿sí? En este caso parcial, bueno, tendríamos que conocer también los estudios, ¿sí? Previos y qué dio causa y qué vamos a conocer la consecuencia que se diagnostica esa invalidez parcial, ¿sí? Nosotros acá eh, tenemos que ser tal vez muy claros cuando nosotros capacitemos en este ámbito, que también podemos estar presentes en discapacidades totalmente graves, ¿sí? Y que estamos viendo que va a ser súper difícil que puedan insertarse al ámbito laboral, ¿sí? En el caso que sean una invalidez parcial, sabemos cómo es el método, ¿no? Podemos reubicar al trabajador en otros ámbitos donde sea tal vez más tranquilo, ¿no? Su actividad sea más pasiva, ¿sí? Donde el trabajador pueda seguir cumpliendo su función, pero de un modo más pasivo, ¿sí? Eso también hay que tenerlo muy claro, ¿sí? Y la ley, en este caso, lo menciona. Hay que tener muy presente que hay una serie de listados, ¿sí? Que la ley no toma en cuenta, ¿sí? O no tiene, en este caso, no las resguarda, a decir la palabra correcta, o no se cubre. Fíjense, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales causados por dolo, o sea, por culpa del trabajador. Eso es importante que ustedes lo mencionen cuando capaciten. O por fuerza mayor, ¿sí? Nosotros decimos extraña, no sabemos por qué ha sucedido. Ahí la ley no lo va a cubrir, no se contempla, ¿sí? Y también fíjense que están las incapacidades del trabajador preexistentes, ¿sí? A ver, nosotros, si vamos desde el área de recursos humanos, cuando contratamos al personal y hacemos los estudios y se observa, ¿no?, alguna discapacidad, lamentablemente ese trabajador no va a poder formar parte de esa selección, ¿sí? Tal vez es muy fuerte lo que yo digo, pero necesita tener el 100% de aptitud, ¿sí? Bueno, también hay que estar preparados en ese caso, ¿sí? Acá lo tienen, fíjense, ¿no? A través del examen preocupacional, o sea, nosotros vamos a analizarlo y vamos a tener presente. Pero normalmente, si el trabajador tiene alguna discapacidad que es notoria y que nosotros a través de los estudios lo podemos observar, en este caso no vamos a seleccionar, no vamos a hacer que siga una etapa más de su selección, ¿sí? Y sabiendo las razones, la ley no lo va a cubrir, ¿sí? Bueno, también hay que mencionar ese aspecto, ¿sí? Después tenemos
un aspecto a trabajar, que son las condiciones seguras y las condiciones, en este caso, inseguras. ¿Cómo lo tomamos a estudiar a este ámbito? Conociendo las causas inmediatas, ¿sí? Ahí las vamos a ir analizando a cada una y que en la ley lo va a mencionar, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una distinción entre cada una de ellas, ¿sí? Ahí lo van a ver en este cuadrito, hasta ejemplos pueden encontrar. Ahí lo ven, fíjense, así pueden ir haciendo un seguimiento. ¿Cuál sería una condición insegura? En este caso, tiene que ver ya con el medio, el lugar, ¿sí? A donde el trabajador va a cumplir sus funciones, ¿sí? Miren acá, tenemos en cuenta el grado de inseguridad que está presentando, ¿sí? Y que pueden ser en cuanto al local, ¿sí? A la maquinaria, en este caso, que tiene que maniobrar, los equipos que se utilizan y también, ¿no? Decimos nosotros los puntos de operación, o sea, el lugar también, ¿sí? Donde vamos donde se lleva a cabo su trabajo. Aquí tienen, fíjense, algunos ejemplos. Esto es muy oportuno tener claro cuál sería. Falta de un sistema de aviso. Acá no hay comunicación. Y dijimos que es totalmente necesaria esa comunicación, ¿no? Entre todos los sectores y más en este ámbito, ¿sí? Que puede dar lugar, bueno, a un accidente totalmente grave. Puede ser en este caso de alarma o de llamadas de atención, ¿sí? Otro puede ser por falta de orden o de limpieza, que nosotros dijimos, la ley también nos mencionaba cómo debían ser los lugares, ¿sí? Lo hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Eh, el personal que se encarga de esta área, en los momentos, ¿sí? Deben, hablando de sanitarios en este caso, ¿sí? Totalmente libre de bacterias, ¿no? De virus, ¿sí? Bueno, acá hay que tener muy claros estos aspectos. Escasez de espacio, ¿sí? Bueno, esta situación muchas veces trae aparejado un aspecto que en el área de recursos humanos nosotros estudiamos cuando el personal no tiene, ¿sí? Ese espacio que es propicio para poder cumplir su actividad. Y que muchas veces cuando nosotros hacemos las evaluaciones o nos acercamos al personal, nos comentan, ¿sí? Esto puede dar lugar a que el trabajador se sienta incómodo, no esté totalmente satisfecho, ¿sí? Y que cuando nosotros hacemos esas evaluaciones y decimos, a ver, en este tiempo, ¿podrías comentarnos alguna situación incómoda que hayas vivido? Y nos van a mencionar esta situación. Es un aspecto a considerar también desde el otro ámbito, ¿sí? Pero se los comento para que también lo sepan. Escasez de espacio para que, si es el ámbito donde ustedes vayan a ejercer, tengan que almacenar toda la materia prima, ¿no? O los materiales que van a hacer uso para una transformación o para producir un producto terminado. También, fíjense, ¿no? Entonces, condiciones inseguras. En este caso tiene que ver con el ámbito. Vamos a ver las que vienen. ¿Sí? Tenemos otro tipo de condición que en este caso hablamos de un acto inseguro. ¿Sí? Bueno, hay que ir haciendo la diferencia entre uno y otro. Ahí vamos a ver qué es un acto totalmente inseguro. Vamos a analizarlo. ¿Cuál sería? Son las causas que dependen de quién, del trabajador.
Y que para que no ocurra un acto inseguro, ustedes, cuando realicen las capacitaciones, deben mencionarlo, ¿sí? ¿Y qué puede producir? Un accidente. Y lo que puede traer ese accidente, ¿no? Un ejemplo, fíjense, limpiar, engrasar o reparar la maquinaria que se va a utilizar, ¿sí? Realizar trabajos para que el, esa maquinaria o ese equipamiento esté en óptimas condiciones, ¿sí? Y fíjense en este caso, realizar trabajos para los que no están totalmente capacitados, no están preparados, ¿sí? Para realizar esa actividad. Por eso es muy oportuno que cuando se hacen los procesos de inducción, solicitar al supervisor, ¿no? O al jefe de área, si así fuese, que pueda realizar una especie de prueba, ¿no? De solicitarle que tal vez aquel personal que tenga más antigüedad, ¿no? Pueda contarles, ¿no? Sobre su manejo, ¿no? Y luego ir analizando e ir observando cómo el personal va trabajando. Si así no fuese, el área de recursos humanos va a solicitar, por supuesto, una capacitación a ese trabajador o al grupo, ¿sí? También, ¿sí? Por todo lo que puede traer aparejado, ¿sí? Eso también es importante tenerlo presente. Esos son los aspectos que la ley menciona en cuanto a accidentes, ¿sí? Y en cuanto a discapacidades o incapacidad en este caso, y enfermedades profesionales, ¿sí? Por supuesto que todo esto lo tenemos que ampliar haciendo un estudio de manera individual, ¿sí? Pero, ay, por nuestro horario, nos quedaría conocer, pero también es cierto que tenían que rendir ustedes. No debería ampliar demasiado yo, ¿cierto? Ahora que estoy recordando. La próxima, ¿sí? Vamos a estudiar y vamos a conocer sobre los derechos, los deberes y las prohibiciones en cuanto a estos. Primero, a los trabajadores en cuanto al personal que nos brinda esta fuente laboral, los empleadores y las aseguradoras, ¿sí? Vamos a conocer cuáles son los deberes que ellos deben cumplir, en este caso, los trabajadores, cuáles son los derechos que tienen y van a marcar, por supuesto, las prohibiciones, ¿sí? Esto nos va a quedar para la próxima y sí, en la próxima lo vamos a terminar, ¿sí? Pero tenemos que rendir el tema anterior, ¿sí? Sugerencia. No sé si quieren que terminemos eh, de estudiar ambas leyes, ¿sí? O rendir las leyes por separado. A ver, ¿cómo les consulto? Porque en otros inicios a mí me dijeron, no, es muy bueno ir haciendo de manera separada para ir haciendo un estudio tal vez más detallado, ¿sí? ¿Cómo les gustaría hacer a ustedes? Yo creo que lo correcto y lo más cómodo es hacerlo de manera separada, ¿no? A ver qué dicen ustedes. Tomen la palabra el que quiere. A ver. Ah, Melissa dice que sí, y sí en dos partes, ¿cierto? Sí, yo digo para que puedan estudiarlo de manera profunda, puedan hacer un repaso detallado y por la cantidad de preguntitas, ¿no? Que puede formar un cuestionario, ¿sí? Pero bueno, vamos a tomar la decisión que toma Melissa, Fernanda y el resto. ¿Qué dicen? También, profe. De separado, ¿les parece bien? Bueno, imagino que el resto dice lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, este material
Ah, ahí está. Ahí José, Luis también dice lo mismo. ¿Sí? Buenísimo. Este material, yo les voy a dejar el material de estudio. El Power todavía no, ¿sí? Así ustedes vayan después que rindan, puedan repasarlo. Y dejo habilitado a partir del sábado a las 9 de la mañana, así ustedes puedan rendir. Hasta el lunes, ¿sí? 23:59, rendimos. Aproximadamente ya me falta cargarlo al cuestionario. Tiene aproximadamente unas 26, 27 preguntitas. Sí, sí, ayer lo estuve armando aproximadamente, sí, similar al anterior, ¿sí? Está estructurado de la misma manera, verdadero o falso, ¿sí? Cuando hablemos de leyes lo vamos a manejar de esta manera, ¿sí? Y se aprueba igual con 6, los dos intentos, sigue siendo de la misma manera, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué dicen? A ver, ¿sí, sí o no? Sí, ¿Estamos? Bueno, ok. consultas que quieran hacerme. A ver, yo siempre les pregunto, díganme. A ver, en cuanto al material, en cuanto a aportes, no sé, a lo que ustedes quieran saber, ¿no? Yo- Sí, dale, a ver, escucho. no, quería saber si lo del cuestionario que vamos a tener ahora, porque veo que también estuvimos viendo la ley 24.000, la de ley de riesgo, y solamente vamos a tener entonces la 19.000 Sí, 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 las vamos a rendir de y el manera, artículo 356. sí, 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 sí. Todas las leyes que vimos, sí, sí, sí. Si ustedes decidieron rendirlo separado, lo hacemos de esta manera. En cuanto a las modificaciones, simplemente, ¿se acuerdan cuando vimos y yo les contaba en cuanto a la parte de contaminantes, ¿sí? Que hace referencia a la resolución 253, es muy superficial la preguntita, ¿sí? Simplemente en el campus les dejé cargada la resolución para que la conozcan, ¿no? Y ustedes estén en ámbito también, ¿sí? Nada más. No, 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 no es en el examen, en el cuestionario no va a haber preguntas de esa resolución tan profunda. No, 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 analícenla, si pueden, léanla, ¿sí? Están allí, está muy, muy, muy clara, que se ha modificado, ¿no? Es mínimo, es referente tal vez más relacionadas al medio ambiente, en este caso, ¿no? Que hablábamos tal vez cuando nos conocimos y dijimos, todo el mundo cuida el medio ambiente y las leyes nos tienen que amparar en este caso, ¿sí? Tenemos que tener también un medio para resguardar nuestro lugarcito, ¿no? Y sabemos que todos los ámbitos contaminan, ¿sí? Pero hay una serie de parámetros, digamos, de graduaciones, ¿sí? Que están aceptadas. Bueno, aceptadas, ¿no? Sabemos, no vamos a profundizar más porque lo hemos charlado y todo lo que implica, ¿sí? Eh, bueno, ustedes me entienden y lo hemos visto, ¿sí? Sabemos que son sustancias perjudiciales, pero si no, ¿cómo venden las fábricas? ¿No? O cómo nosotros podemos lograr un buen trabajo o un trabajo de nuestros recursos en ese caso, ¿sí? Bueno, esta resolución hace referencia a ese ámbito y que era necesario modificarlo, ¿sí? Pero nada más. Analícenla, léanla
y para que estén totalmente actualizados, ¿sí? Nada más. ¿Alguna otra consulta, Ili? ¿O respondí? A ver, decime. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entendemos que sí. Listo, entonces. Sábado les dejo habilitado y rendimos. Y la próxima terminamos la ley y avanzamos con accidentes, ¿sí? Que también es el primer tema, tal vez ya separado, que vamos a estudiar. Dejamos un poquito las leyes, que va a ser necesaria que ustedes las conozcan, pero también les voy a ir contando modificaciones que van a ir, que fueron surgiendo, ¿sí? En algunos años, ¿sí? Bueno, ¿ninguna otra consulta? ¿Nada? ¿No? ¿No, no, no? ¿Nada? Nada, profe. ¿Nada? Bueno, entonces me quedo totalmente tranquila. Les dejo este material para que lo lean, ¿sí? Y les dejo... no. Tranquila, profe, ya que estamos de paso. ¿Cuántos parciales son? ¿4? Y nosotros tenemos cuestionarios, pueden ser aproximadamente 5, 6, más o menos. Y si depende, si nosotros quisiéramos ir haciendo tal vez un estudio tal vez más amplio, tomar, supónganse, las dos leyes y rendirlas después de manera conjunta, unificamos, ¿sí? Y hay una reducción ahí de cuestionarios, pero yo creo que a mí el cuestionario me sirve para replantearme en qué situación estoy y también para repasar, ¿sí? Sí, o Si sea que al final de estos parciales vamos a tener un final aparte, digamos. sí. Ya más adelante, cuando tengamos tal vez conceptos más profundos, ¿no? Todavía es muy superficial, ¿vieron? Vamos a plantear el final, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Tal vez sea un final, tiene que ser teórico, como se los dije el primer día, pero vamos a ver si lo podemos hacer uno práctico, donde ustedes puedan hacer una visita, ¿sí? A alguna empresa que ustedes conozcan, pero para llegar a ese momento tiene que ser aproximadamente módulo 3, módulo 4, ¿sí? Y ahí estarían en condiciones de solicitarles a sus representantes un pequeñito certificado, ¿no? Que eh, brinda ahí un pedido a aquella organización donde ustedes se presenten para hacer una observación nada más, ¿no? Cómo trabajan ellos. eh, a ver, vamos a ver si lo podemos hacer, ¿sí? Nosotros en el área de recursos humanos lo estamos haciendo y en todos los cursos lo hacen. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces las empresas no quieren que personal ajeno conozca situaciones, bueno, propias de la empresa. Nosotros no lo planteamos como una investigación, no, es simplemente para prepararnos, ¿no? Para cuando nosotros vayamos a ejercer, nada más. No es una investigación. Eso es lo que hay que plantearle siempre al personal, ¿no? Cuando ustedes presenten ese certificado, que es un pedido de observación, nada más, ¿sí? Pero vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver si lo llevamos adelante. ¿Eso se puede realizar en nuestro... Sí, claro, mejor. Si vos tenés tu ámbito, sí, claro que sí. Pero eso, como les digo, no, es muy pronto. Módulo 3, 4, recién, donde vamos a armar entre todos una clase, nos vamos a juntar, a armar un guión, ¿sí? ¿Qué preguntas sugieren ustedes? Y yo los voy a guiar, por supuesto, para
para hacer en esa visita, ¿sí? Pero falta. Eso les iba a contar más adelante. Me hicieron que les anticipe un poquito, ¿sí? Pero bueno. Ya lo venimos preparando, profe, porque si no. Sí, 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 pero previo a esto significa, a ver, hacer el guión, conocer, hacer el guión, pedir a sus representantes el pedido de observación, ¿sí? Que ellos se los entreguen y ustedes presentarse en alguna empresa, ¿no? Y, y que les den la posibilidad. Si todos lo pueden hacer, lo llevamos adelante. Si no, lo dejamos ahí, ¿sí? Para que o de última tomamos decisión. Yo lo hago, a mí no me lo permitieron, ¿sí? Porque normalmente esa es la respuesta que nos dan, no porque ellos creen que es una investigación, ¿sí? Y no hay que tomarlo de esa manera, al contrario, dicen que ustedes están haciendo este curso y no es simplemente a nivel estudio, ¿sí? No somos ninguna organización que estamos investigando sobre si ellos tal vez pagan impuestos o no, normalmente, o cuál es la situación que tienen a los trabajadores, que es lo que a ellos les molesta muchas veces, ¿no? ¿Cuál es el tipo de contrato? ¿No? No, nada, no nos interesa. En realidad nos interesaría, ¿sí? Saber, pero no es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Es simplemente que ustedes puedan ir preparándose cuando ustedes ejerzan, ¿sí? Nada más, ¿sí? Bueno, me voy, porque debo seguir en un rato, ¿sí? Dejo este material para que ustedes puedan hacer lectura, ¿sí? Ay, Bien, profe. ¿querías decirme algo? ¿No? No, No. Bueno, entonces, déjenme un ratito y les habilito el campus para que puedan rendir. Y aviso en el grupo que el sábado va a estar habilitado el cuestionario, ¿sí? bien, profe. Nos vemos, que estén muy bien y que tengan lindo fin de semana, ¿sí? Gracias, igualmente, profe. Gracias, Hasta bueno, luego. nos vemos, muchas gracias por estar, ¿sí? Nos vemos, que estén muy bien, nos vemos.